hacer su presentación del hospital, etcétera. Ah, bueno, está conectando, Javier está conectando el grabador. Bien, va a hacer su presentación del hospital y de su presencia allí, de cómo se dio, etcétera. Pero yo les quería un poco traer a la presencia de ustedes en qué consistiría la gestión, ¿no? Y la gestión, muy esquemáticamente, consiste en programar, conducir y evaluar un desarrollo, un proceso de atención en la salud. Para esto se tienen en cuenta las normas que congenian los recursos con las actividades. Así que si uno tuviera un cuadrito de doble entrada, tendría programar, conducir, evaluar, recursos, actividades según normas. Eso sería muy esquemáticamente lo que sería la gestión. Bueno, ahora vamos a entrar en la caja de sorpresas. A la 1, a las 2 y a las 3. Adelante, Silvia, muchas gracias. Bueno, yo me voy a presentar, yo soy médica especialista en nutrición, egresé en la UBA en el año 77, ya de vieja, el año pasado terminé el doctorado en medicina, digo vieja porque a esta edad ponerse a estudiar un doctorado es algo raro, pero bueno, era un desafío y tener la posibilidad de hacerlo en la misma universidad. Yo estoy viviendo en Corrientes desde el año 80, así que en este contexto de lo que Mario hablaba es en el contexto de alguien que para Corrientes era un extranjero. Tenía varios defectos. Tenía el defecto de ser mujer, de no ser de Corrientes y de ser además judía, cosa que para ello tiene después implicancias en un hospital donde era el único donde convivían las monjas, y que tenían un gran peso, ¿no es cierto?, en la conducción. Así que imagínense lo que era la llegada a la conducción de una persona que para ellos era un poco foránea, ¿no es cierto?, de las cosas. Me dijo Javier que había gente de Morón y de Luján, ¿es así? Sí. Bueno. Bien. ¿Algunos de ustedes están en hospitales, trabajando en puestos de gestión? Son poquitos, así que pueden contarme. Así sabemos qué tenemos del otro lado. Por otro lado, bueno, yo en este momento, mi especialidad, más allá de nutrición, es diabetes, y actualmente, desde el año pasado y por este año hasta fin de año, soy la presidenta de la Sociedad Argentina de Diabetes. Y le hemos dado también un cambio a la sociedad, de pasar de una sociedad científica que se ocupa solamente de ver cómo se hacen las guías, y después el problema es no saber a quién se las vas a aplicar. Hemos dado también un vuelco dentro de la sociedad en lo que es capacitación y formación de recursos humanos y en relación con la sociedad y con la comunidad. Así que más o menos les conté qué hago yo. Así que me gustaría escucharlos a ustedes, dónde están, en qué institución, en qué tipo de nivel de atención. No sé quién quiere empezar. Parece que no sé si... Bueno, yo arranco. Ah, bueno. Dale. Yo soy veterinaria, trabajo en el Centro de Zoonosis Municipal de Morón, y actualmente soy subjefa de servicio. Bien. Bueno, yo soy Valeria, soy odontóloga, trabajo en Morón, en un centro de atención primaria, hace 10 años ya, pero Muy no bien. estoy en puesto de gestión. ¿Quién sigue? Yo soy Solange, soy farmacéutica, soy jefa de departamento de farmacia y esterilización en el Hospital Posadas. Yo soy Noelia, soy patóloga médica de planta del Hospital Intersonal de Agudos Luis Güemes de Aedo y del Hospital Maternal de Hurlingham. Yo soy Patricio, soy cardiólogo, me especializo en imágenes cardíacas, trabajo en Pilar, me desarrollé como trabajador del ámbito público, tanto en el Hospital de Pilar como en Capital, pero actualmente me dedico todo en el ámbito privado. A ver quién sigue. Yo soy Gilda, soy médica oncóloga y trabajo en el Hospital San José de Campana como jefa de servicio de oncología.
Yo soy Martín Blanco, soy farmacéutico, actualmente trabajo en la parte privada, pero estuve en la dirección en el Hospital Posadas, en la gestión anterior, que era la dirección que pertenecía a diagnóstico y tratamiento. Hola, soy Samuel Ojeda, soy médico de terapia intensiva, trabajando acá en el hospital de Derqui. Solamente me dedico a la parte asistencial, no hago nada administrativo. Un gusto. Y falta Daniela y Alba. Hola, yo soy Daniela González, soy tocoginecóloga y me dedico a fertilidad y trabajo en el hospital de Morón, actualmente, bueno, y privado. Y falta Alba. Hola, buenas tardes. Estoy conectada desde el celu porque estoy volviendo a mi casa, así que en un rato prendo la cámara. Yo soy egresada de la UNE, de la promoción del año 2006. Pertenezco actualmente al Hospital de Morón, soy psiquiatra infanto-juvenil. Hice toda mi formación ahí, me formé como psiquiatra en el Hospital Italiano y estoy actualmente trabajando en los dos lugares. Bueno, encontramos a alguien de la UNE en el camino, capaz que nos hemos cruzado alguna vez. Sí, yo la conozco, doctora. Sí. Bien. Bueno, la verdad bastante variadita la presencia de todos ustedes, así que bueno, yo voy a compartir, si me dejan, ¿me dejas? Dale. Javier, si me dejas compartir, porque no me dejas, me tenés que pasar el host. Ahora sí. Esta experiencia que yo les voy a relatar es del Hospital José Ramón Vidal, que es un hospital de la ciudad capital de Corrientes, y para iniciar un poco lo que es la experiencia de haber llegado a la gestión en la dirección, tengo que enmarcarlo en lo que era el contexto en el cual se movía en ese momento la situación del hospital y de la provincia. Cuando fue la crisis del 2001 en el país, en Corrientes se adelantó al año 99. Fue una crisis, como bien dice la diapo, institucional, política, social, cultural y económica. Y veníamos de años, realmente es una de las provincias que todavía arrastra el tema de ser una de las provincias de peor sueldos estatales del país, y estaba, desde el 93 al 97, el gobierno provincial estaba a cargo de Raúl Romero Feris, que viene de una familia que ya viene de gobernar la provincia de muchísimos años. Todos esos años teníamos, bueno, no solo malos sueldos, sino que estaban muchos temas de corrupción, de faltas de sueldos, y cuando llega la crisis hacía 6 meses que no se estaban abonando los sueldos y que no se pagaba lo que era la obra social provincial. En ese momento, bueno, se genera todo un proceso institucional. El gobernador era la foto que ustedes ven ahí, que es Pedro Baraya Pocar, que a lo mejor les suena, porque fue senador, y después vamos a ver cómo sigue esta historia. Y esa crisis hace de que separa prácticamente toda la provincia. Las primeras temas fue la crisis institucional y se instaura lo que se llama la Plaza de la Dignidad, el 7 de junio del año 99, primero fue una carpa instalada de los maestros, los primeros que paran son la educación, y el segundo paro fue de la salud. En la plaza, 25 de mayo, que es la plaza que está frente a la Casa de Gobierno, se instalan las carpas, y toda la vida de Corrientes se desarrollaba en la plaza 25 de mayo, desde la izada de la bandera a la mañana, hasta el día siguiente, porque se vivía en la plaza, salud vacunaba, atendía, es decir, los hospitales, las escuelas, estaba todo parado, y esto empezó fundamentalmente la instalación de la plaza con la represión a los estudiantes secundarios que salieron en defensa de sus docentes, y realmente fue instalada esa plaza el 7 de junio, que no fueron 2 días, sino que esto duró hasta diciembre, en que se produce la intervención federal. Ese tema fue, la verdad, hasta la policía tenía carpas en la plaza. Incluso uno de los hechos más duros fue
la agresión a las mujeres policías, que con el handy abierto, la plaza se entera de que se las había ido a prepotear y van sin una cosa muy... realmente era una cosa rara que la cosa del pueblo se juntara, ¿no es cierto?, con las fuerzas policiales y marcharan juntos. Esto es una provincia feudal y como tal se considera, ¿no es cierto?, todos los señores del poder dentro de la provincia. Estas imágenes son las imágenes del puente General Belgrano, que estaban prácticamente copados, y hubo un gran desconocimiento a todo lo que fueran organizaciones, ya sean organizaciones sindicales, organizaciones del colegio médico, no había institución que valga, y la palabra se llamaba trabajadores autoconvocados. Es decir, nadie le creía a nadie, las asambleas eran multitudinarias porque no servía la palabra, no había delegado, no era creíble el delegado de cualquier institución que pudiera estar presente en la asamblea. Y esto fue un tema muy interesante, porque además también estaba el tema de los partidos políticos que estaban de un lado, todos los partidos políticos como el radicalismo, el peronismo, la izquierda, y del otro lado estaba esta persona que era Romero Félix, que tiene un partido que se llamaba el Partido Nuevo, que tenía el símbolo de una naranja, de color naranja, su presencia. En este momento se produce en el 99 la caída del gobernador, la caída del intendente, es decir, Romero, cae el gobernador que era Brailla Pocar, es derrocado, esa es la palabra exacta, toma la gobernación quien presidía la Cámara de Diputados, se desplaza al tribunal, lo que sería la parte de la justicia, cae el intendente y asume un gobierno de coalición. En ese momento, en ese gobierno de coalición, cada secretaría de cada uno de los ministerios era tomada por alguno de los partidos, y en ese momento, el 8 de julio, yo asumo como subsecretaria ejecutiva de salud, representando a la comisión interhospitalaria, que era la que representaba todo el tema de salud. Y teníamos 3 ejes en esa asunción, el ministro era un partido, el subsecretario normativo era otro, y yo representaba a la comisión interhospitalaria, tal es así que yo no juré en Casa de Gobierno, sino juré en la Plaza 25 de Mayo, donde estaba convocada toda la movilización. Y eran 3 los ejes, que era investigar todo el tema que había de corrupción dentro del ministerio, gestionar lo que se pudiera gestionar y tratar de democratizar las direcciones hospitalarias y todo lo que tenía que ver con la función. El 17 de diciembre, ya asumido el gobierno de De la Rúa, se produce esa toma del puente, ya hay represión, fueron 7 días, es decir, casi una semana, donde ya nos habían avisado de que la gendarmería iba a tratar de recuperar el puente, y realmente fue una situación donde prácticamente la provincia estaba muy, muy dividida entre lo que apoyaba a esta gente, a Romero Félix o al Partido Nuevo, y todo lo que era el resto de las instituciones. En ese momento, bueno, están los dos, la represión efectivamente, liderada por Federico Storani. Esta foto es bastante histórica, es el momento donde asume la intervención federal, la provincia es intervenida, Ramón Mestre de Córdoba y todo el equipo de Córdoba interviene en la provincia de Corrientes, que bajan, ¿no es cierto?, con todos los ministerios, las subsecretarías, y en ese momento a mí me ofrecen que me quede en el ministerio en el cargo que tenía, porque necesitaban despedir 600 personas de salud, y yo los conocía, ellos no conocían a nadie. Por supuesto que de ninguna manera acepté eso y volví al hospital, ¿no es cierto? En el hospital yo regresé a mi cargo, yo era jefa del servicio de endocrinología, nutrición y diabetes desde el año 88, retomo el lugar a mi jefatura de servicio y después a la jefatura del departamento de medicina en el 2001, y el 3 de diciembre del 2002, luego de realmente una situación donde manejar el hospital era muy difícil, el hospital estaba absolutamente endeudado, cuando vino la intervención federal, el hospital estaba, le decíamos, en piloto automático, porque el que era director del hospital era subsecretario ejecutivo y dirigía el hospital de niños también, así que era realmente un desastre. Asume un director, bueno, y el 3 de diciembre me ofrecen la función de la dirección ejecutiva.
que cuando me ofrecía le digo, bueno, ¿cuáles eran los condicionamientos para aceptar? Bueno, me dijeron que ninguno, que tenía la mano libre para tomar las cosas, y le dije, bueno, primera condición, que no iba a aceptar ningún tipo de nombramientos a dedo, y que nos dejaran la libertad de poder rearmar el hospital. Entonces nos planteamos varios temas y problemas que tenían. Primero era un problema de recursos humanos, como yo les decía, no había reconocimientos ni de jefatura, ni de autoridad, estaba totalmente el descreimiento de todo el recurso humano, un hospital con 1000 empleados, una deuda monstruosa que incluso habían metido en... La provincia tiene una ley de arancelamiento hospitalario, que es decir, la persona que no tiene recurso humano no paga, pero las obras sociales sí pagan al hospital, es decir, el hospital le gestiona el cobro, y lo que son la parte de gastos que da para el hospital, hay un porcentaje que se distribuye entre todo el personal, pero los honorarios son de los profesionales del hospital. Bueno, habían tomado dinero de los honorarios profesionales para poder hacer frente a los gastos que tenía el hospital, así que tenía una deuda muy importante, tenía todo su equipamiento y su infraestructura deteriorada, no tenía insumos. El día que fue la intervención federal vino un avión Hércules con insumos, me acuerdo, y estaba realmente el depósito absolutamente vacío. Tenía un tema de desorganización, de satisfacción insuficiente, es decir, tanto los pacientes que venían al hospital como la comunidad, era un hospital que estaba absolutamente desprestigiado, y esos eran los puntos que nosotros nos encontramos cuando asumimos la dirección y que teníamos que enfrentar. Entonces, realmente teníamos poca de formación de gestión, más allá de lo intuitivo y más allá de tener puesto, como decíamos, la camiseta de ser miembros o ser personal del hospital y conocer cada uno de sus rincones, a pesar de no haberme formado yo en Corrientes, tenía conocimiento desde el año 80 de lo que era el hospital. Entonces, bueno, el tema de la gestión clínica tenía que ver con cómo compatibilizábamos lo que era la gestión asistencial con la gestión administrativa, y empezamos un poco a interiorizarnos y a tratar de aprender lo que era la gestión por procesos. Es decir, que era desde una persona que viene enferma al hospital hasta lo que era cómo nos relacionábamos con la comunidad que rodeaba el hospital. Entonces, lo definíamos a la gestión clínica como una estrategia que permitía sistematizar y ordenar los procesos que nos permitieran atender en forma adecuada y eficiente, con la mejor evidencia científica y con lograr la participación del personal del hospital, no solo de los profesionales, sino de todo el personal del hospital, que nos permitiera gestionar y tomar decisiones. Cuando por lo general hay un cambio en la gestión, hay un grupo de gente que se ocupa de hacer perder tiempo y de venir, de golpear las puertas, de ocupar el tiempo de la gestión en cosas mínimas, y a veces no hay que perder el rumbo porque eso hace que pueda perderse en los pasillos de las cosas mínimas y pasen de largo cosas serias. Entonces, nosotros de la macrogestión no nos podíamos ocupar porque eso tenía que ver con la política sanitaria del ministerio, pero sí lo que tenía que ver con meso y microgestión. La mesogestión era la coordinación entre los efectores, tanto públicos, los distintos hospitales entre sí, como también con la parte privada. Hay prestaciones que tenía la parte privada que no tenía el hospital, y por otro lado no hay función de full time, con lo cual el jefe de servicio de diagnóstico por imagen es el dueño del servicio de diagnóstico por imagen más grande de la provincia, y por lo tanto la gestión que podía hacer en el hospital se veía deteriorada con la no competencia con el privado. Es decir, que había que hacer toda una ingeniería que nos permitiera realmente tratar de tener esa barrera, evitar esa barrera. Y por otro lado, lo que es la microgestión hacia el interior del hospital, de los servicios que estaban dentro del hospital, dentro de los recursos, es decir, yo decía, había ñoquis, y el ñoquis, todos sabemos lo que es la palabra ñoquis, ¿no es cierto? La persona que cobra y no hace un trabajo, y yo los definí de entrada como que había dos tipos de ñoquis, el ñoquis congénito y el ñoquis funcional. El ñoquis congénito para mí es el que nació ñoqui y va a morir ñoquis, y uno no haga lo que haga no lo va a cambiar como empleado público, y el funcional es aquel que alguna vez vino con muchas ganas de hacer algo, que vino entusiasmado y el sistema lo aplastó. Baja los brazos y se
conforma ese grupo de gente que la máquina de impedir y de no hacer nada. Bueno, el ñoqui funcional es recuperable cuando uno está con un proyecto de trabajo y lo suma a ese proyecto de trabajo. Entonces nosotros, ¿qué queríamos? Queríamos una atención efectiva, eficiente y de alta calidad para poder tener resultados positivos y lograr la mayor equidad y accesibilidad a los servicios de salud. El Hospital Vidal se caracterizaba por ser el hospital de los pobres, el hospital que no existía, el hospital que estaba del otro lado de la avenida 3 de Abril, y los más importantes eran lo que era el Hospital Escuela o el hospital que era el hospital universitario al que todos elegían. Así que para nosotros era un desafío realmente posicionar al hospital en otro lugar. Entonces, tomamos 3 temas. Uno es orientar al proceso asistencial con el objeto de controlar los resultados sanitarios. Nadie se sabía qué se hacía, qué no se hacía, no había protocolos, por lo tanto había que protocolizar los procesos asistenciales, había que prestar una atención integral, había mucha práctica hacia afuera del hospital, externa, no había ningún sistema de informatización, y había que promover que poder ir evaluando lo que se hacía e ir haciendo mejoramiento en base a la evaluación de los resultados. Por otro lado, tratar de ver el tema de autoevaluarnos y sumarnos a este mecanismo de autoevaluación a todos, no solo a los médicos, sino también al personal de enfermería, al personal de maestranza, ver el tema de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, con qué recursos y con qué resultados, darle a una unidad de gestión a cada una de las cosas para ver qué medíamos, y por otro lado la gestión de recursos humanos y materiales y la del presupuesto y rendición de resultados. Yo les decía que es un hospital arancelado, con lo cual lo que se produce en atención de las obras sociales vuelve al hospital, también ingresaba fondos del programa nacionales, de los programas como son ahora el SUMAR, que antes era el NACER, y había un presupuesto asignado por el ministerio que era mensual si uno lo rendía, si tenía X pesos, y si uno rendía ese presupuesto, el fondo permanente se recuperaba. Había 12 fondos. Entonces el objetivo era lograr que los 12 fondos fueran rendidos en el transcurso del año, porque eso era lo que nos daba el ingreso de los fondos. Entonces, ¿qué es y cómo era el Hospital Vidal? El hospital se fundó en el año 1927, ya tiene más de 90 años, y encontramos, buscando la historia, cuando cumplió los 80 años, buscando la historia encontramos los archivos de cómo había sido la fundación del hospital. Y es un hospital polivalente, de complejidad 8, que depende del Ministerio de Salud de la provincia de Corrientes. Era en su momento la única maternidad y el único servicio de oncología de la provincia. Del departamento de oncología en realidad. Entonces tenía 277 camas, 33 de clínica médica, 12 de terapia, 62 de cirugía, 22 de oncología, la maternidad anexada, el anexo materno-infantil, con una neo con 51 camas de terapia intensiva neonatal y 83 de tocogineco, y 7 camas de emergencia. 5 quirófanos centrales, 2 quirófanos obstétricos, 3 salas de parto, y tenía la única bomba de cobalto de la provincia. Es decir, la única parte donde la gente podría hacer tratamiento de cobaltoterapia de forma pública. Esta estructura hoy ha perdido lo que es el anexo materno-neonatal, que ha pasado a ser un nuevo hospital. Eso después lo charlamos. Entonces, ¿cuál era la producción hospitalaria? Esto empezamos a hacerlo desde el momento que asumo, ustedes ven que es 2003, que se empieza a contabilizar las consultas, a compararlas año a año en la producción, y a poder ir analizando, porque hay años que baja la producción o que sube, pero aproximadamente unas 100.000 consultas externas al año se tenía, de consultas externas, un total aproximada, promedio de 3.000 cirugías. Acá hay una bajante en la producción de cirugías, pero tiene que ver con que se remodelaron todos los quirófanos, y entonces estuvimos un tiempo sin el uso con los quirófanos cerrados. Estas son el total de partos, estamos alrededor de unos 2.300, 2.500 partos. Acá también hay una baja porque aparece otra maternidad en la zona norte de la ciudad,
por lo tanto se divide el número de partos en las 2 maternidades. Entonces, esa era la situación, y eso que yo les muestro de empezar a contabilizar qué es lo que hacíamos y a mostrar, tiene que ver con que, por lo general dicen que los médicos no nos gusta escribir, y cuando tenemos esa planilla para poner diagnóstico podemos poner control. El tema es control de qué, y a quién le sirve. Cuando uno empieza a mostrar números, la gente empieza a ver que los números tienen que ver con la toma de decisiones, y eso tratamos de mostrarlo desde el primer momento. Si yo tengo este número de cirugías, cuál es el presupuesto que asigno a cirugía, y si tengo servicios con menor producción, tengo que discutir de otra forma el presupuesto asignado a cada lugar. Entonces, realmente era una oportunidad de construcción, de salir de lo que era el centro del hospital, abriendo las puertas, en una situación donde no teníamos presupuesto, donde teníamos deuda, donde teníamos una infraestructura destruida. Es decir, que para nosotros era muy importante hacer relaciones con otras instituciones. Por supuesto con la Facultad de Medicina, para que jerarquicemos el lugar como hospital universitario, para la rotación de las distintas cátedras dentro del hospital, con los otros ministerios, que podían ser hasta Ministerio de Seguridad, porque es un hospital tipo pabellonado, como el Muñiz, con lo cual había 5 o 6 entradas por todos lados. Teníamos la seguridad de una maternidad donde no había seguridad con el tema de los niños, incluso tuvimos episodios de robos de bebé. Con los municipios, con organizaciones no gubernamentales, porque en ese momento estaban los excombatientes de Malvinas, que tenían un plan que se llamaba Jefes de Hogar, y con ellos pudimos empezar a trabajar en lo que era la seguridad del hospital, como una forma de trabajo a un plan social que tenían, relacionarnos con el resto de los hospitales, porque era parte de generar la confianza de que era un hospital que se podía relacionar y que podíamos trabajar en referencia y contrarreferencia, recuperar el rol de la cooperadora del hospital, en poder construir con ellos qué eran las necesidades, y empezamos a tener otras relaciones de tipo internacionales, como por ejemplo un observatorio de la Organización Mundial de la Salud, el Observatorio de Andalucía, para ir capacitando recursos humanos en lo que tiene que ver con lo que es la epidemiología. Y empezamos a buscar esta palabra de planificación estratégica, ¿no es cierto?, como un objetivo de ir definiendo las metas que necesitábamos para mejorar las acciones, y usar esa planificación estratégica como una herramienta de gestión que nos permitiera tomar decisiones y poder planificar qué es lo que íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer, para podernos adaptar, ¿no es cierto?, a las situaciones que teníamos y lograr lo que estábamos queriendo, que era la eficiencia, la eficacia y la calidad de la atención. Entonces, primero teníamos un diagnóstico de situación, nosotros sabíamos lo que nos pasaba, sabíamos por qué nos quejábamos, por qué no nos gustaba lo que hacíamos. Tuvimos que retomar toda la historia. Yo el día que asumí había un consejo de, discúlpenme la palabra, yo los había denominado próstatas sagradas, que eran los eternos profesores titulares, dueños de alguno de los servicios, que esos a algunos les debe sonar en los grandes hospitales, que eran los que fijaban qué se hacía y no se hacía. Empezamos a discutir qué visión y misión queríamos para la institución, qué objetivo nos plantábamos, cómo la íbamos a hacer y cómo la llevábamos a cabo, y volver sobre eso a reformular los planteos. Entonces el plan era qué podíamos hacer, cómo lo íbamos a hacer, dónde, con quién y por qué lo íbamos a hacer. Y esto era fundamental, que todo la gente del hospital pudiera ir tomando en sus manos esta idea de lo que veníamos a hacer. ¿Qué pasó entonces cuando asumimos en esta situación caótica que nos encontramos en el hospital, endeudado, descreído? Incluso el periodo de asunción fue duro, porque pasaron casi 20 días donde el director anterior se encerró en la dirección y no quería irse, porque vieron cuando uno lo cambian de un lugar y lo premian, y le dice, bueno, salís de la dirección, pero has sido premiado con un cargo más alto. Después, cuando se dio cuenta que el cargo más alto era un dibujo y que no era nada, dijo, de acá no me voy. Así que estuvimos durante 15 días como dos sectores enfrentados hasta el día de poder asumir, ¿no es cierto? Entonces la primera acción que hicimos fue tratar de ver cómo íbamos a fortalecer el trabajo en equipo, cómo íbamos a recuperar la credibilidad, cómo íbamos a hacer una conducción de puertas abiertas, y a todo aquel que decía, hay que hacer tal cosa, decíamos, bárbaro, trae el proyecto,
decime cómo lo querés hacer, dónde lo querés hacer y con qué lo querés hacer. Con lo cual, en ese momento nosotros le pedimos al ministro de Salud que nos permitiera cerrar el hospital 2 días. Bueno, por supuesto me miró con cara de loco y me dijo, ¿cerrar el hospital 2 días? Sí, mira, lo único que vamos a dejar es la guardia. La guardia sí, el resto del hospital se cierra. Con lo cual se organizó una jornada de normatización que fue desde el 28 de febrero al 1 de marzo, imagínense que yo no tenía ni 2 meses de asumida, y la consigna era discutir qué tipo de hospital queríamos. Y temas de discusión intersectorial, no había jefe de departamento ni de servicio, nada, éramos todos por igual, que sí tenía que participar todo el personal, y logramos que de 1000 empleados participara el 50% del personal. Y que se pusiera a discusión los temas que eran de interés y de preocupación del recurso humano del hospital. Primero la consigna era la horizontalización de las discusiones y de las decisiones, es decir, que lo que se decidía iba a ser firmado por todos los participantes de esa mesa, una libre elección de los coordinadores de grupo, es decir, que cualquiera podría coordinar, no era acá, no venían las jinetas de por medio, y los temas fueron, bueno, clínicos quirúrgicos, la elaboración de un consentimiento informado para todas las acciones que se iban a hacer, discutir la circulación interna y la vigilancia del hospital, porque no solo se robaban bebés, se robaban equipamientos. Se robaba un ecógrafo y nadie sabía dónde estaba, o se robaban equipamientos, o se robaba insumos. Las normas de higiene y limpieza del hospital estaba muy sucio, y también discutir todo el circuito administrativo contable. Estos fueron los temas que le preocupó al recurso humano y que fueron los temas que durante 2 días se discutieron. En esa discusión y en ese medio, el ministro nos preguntó si queríamos un centro de salud que estaba a 10 cuadras del hospital, que era el centro de la mujer y el niño golpeado, y le dijimos que sí, pero que lo queríamos vacío. Entonces me dijo, bueno, ¿vacío de qué? Vacío de todo, de recurso humano y de muebles, fuera. Porque si vamos a construir algo nuevo, lo queremos hacerlo de nuevo. Y en esa jornada de discusión, se discutió qué hacíamos con ese lugar. Y en ese lugar se decidió hacer una extensión comunitaria del hospital, que tuviera como eje el trabajo de prevención y promoción de la salud. Y se le puso el nombre, la jornada le puso el nombre, se llamó Ecovidal, y se sigue llamando Ecovidal. Eco porque era la extensión de la comunidad del hospital, porque era el eco de un hospital, de su hospital originario y servicio que elige estar en un lugar cercano a la comunidad, y eco por la triada ecológica de la gente, huésped, ambiente. Esto lo definió el grupo que trabajó acá. No tenía director, no tenía nada, es decir, que el director se eligió también del recurso humano del hospital, y la propuesta fue fundar un espacio institucional para la promoción de la salud. El director resultó un tocoginecólogo, que él dice que a la edad que tenía recuperó el motivo por el cual había entrado a estudiar medicina, y se sentía en esa forma reconfortado. Era uno de los ñoquis funcionales que yo les hablaba al principio, y realmente desarrolló un trabajo increíble, con actividades interinstitucionales, interprofesionales integradas, de protección y promoción de la salud. Se incorporó asistentes sociales, gente de las carreras humanísticas, para poder generar competencias y habilidades a las personas para cuidar su salud, y se hizo un convenio marco de asistencia y cooperación entre el gobierno de la provincia y la universidad, para que tengan ahí también la parte de rotación de las distintas carreras de la facultad. En esa jornada también se discutió el manual de puestos de trabajo, se hizo un convenio marco con la Universidad Nacional del Nordeste y la carrera de Relaciones Laborales. Se pueden dar cuenta que por acá no hay plata, ni fondos, ni presupuesto, nada, era todo relaciones entre las instituciones. Por eso era importante fortalecerla, porque no teníamos un presupuesto para poder hacer esto. Ese manual de puestos de trabajo y funciones de cada uno de los empleados tenía primero ubicar a cada uno en la tarea acorde a su salud y su capacitación. Este hospital quedó con personal de enfermería muy viejo, con muchos años de formación, y sobre todo muchos eran mucamas que pasaron a cumplir funciones de enfermería, sin ningún tipo de capacitación. Y se implementó también en ese manual un sistema de evaluación del personal,
porque eso en ese monto del arancelamiento hospitalario, ese puntaje era la forma de distribuir el ingreso que tenía el recurso humano del hospital, de lo que entraba al hospital. Entonces, realmente la crisis del 2001 había golpeado muy duro, no solo a las instituciones y a la población, sino que había la necesidad dentro de la institución, dentro del hospital, de recuperar el sentido de pertenencia a la institución. Esa mística de ser vidalero que se mantiene hasta el día de hoy, porque es uno de los hospitales, yo diría el único, que tiene una historia atrás de su formación, desde lo que fue la fiebre amarilla, y el nombre del hospital lleva el nombre del médico que muere en la epidemia de la fiebre amarilla, es decir, que tenía una historia atrás que otros hospitales no tenían en sus cimientos. Y por supuesto era muy importante que nosotros transparentáramos la gestión y fomentáramos la participación. Esto era lo que podía recuperar esa mística de ser vidalero. Y primero reconocer a quienes estaban en la gestión, todos los años hacer un homenaje al personal que se jubilaba, reconociéndole su función, el reconocimiento de personal, ¿no es cierto?, en cada una de las cosas que se hacían. Y por otro lado, uno se podía ocupar de lo que era la infraestructura y el equipamiento, pero el recurso humano era fundamental que lo capacitáramos para mejorar la calidad prestacional. Entonces, además de reconocer su dedicación al trabajo, que se puedan ocupar lugares de conducción, que se fomente la capacitación continua, fue la primera vez que se constituyó dentro de la institución una escuela, ahora se llama Programa Fines, pero en ese momento no existía ningún nombre, y pudimos instalar la escuela secundaria y primaria dentro del hospital, con lo cual terminamos con el personal analfabeto, esa mucama que llegó a enfermera y que no podía leer las indicaciones médicas porque no sabía leer y escribir, y la escuela lo que permitió fue tenerlo dentro del horario de trabajo, y permitir que la familia de ese empleado pudiera también terminar la escuela primaria y secundaria a través de este proceso. Se profesionalizó a los enfermeros con la Universidad Nacional de Entre Ríos, y hoy, a pesar de que uno ya no está en la gestión, muchos de ellos ahora han llegado a la licenciatura, y eso es un orgullo de haber puesto ese granito de arena en ese momento. En ese momento, en ese año 2003-2004, licenciados en enfermería con tesis, mandamos y cubrimos la maestría en ingeniería de calidad de los directores administrativos y asistenciales del hospital. El personal de la dirección se le hizo hacer la tecnicatura en administración pública. Por primera vez, ningún hospital tenía farmacéutico, y la farmacia la manejaba cualquiera. Así que formamos y capacitamos y formamos 7 auxiliares de farmacia, y en su momento logramos tener el primer farmacéutico hospitalario. También capacitamos en la tecnicatura a agentes sanitarios, y se becaron enfermeros para hacer cursos de especialización en diabetes. Es decir, hicimos una fuerte inversión en recursos humanos. Y por otro lado, algo cuando yo le dije claramente, cuando me ofrecieron la dirección, era que no iba a permitir ninguna entrada de nombramientos por la ventana. ¿Y por qué tenía que ver esto? Yo llegué a Corrientes en el año 80 y estuve ad honorem 9 años, cosa muy común en los hospitales del país. Y uno veía entrar nombramientos por arriba, por el costado, por la ventana, y por supuesto el manejo partidista de los cargos sin ningún dato. Era una cosa rara que alguien sin un partido político determinado en ese momento asumiera la dirección del hospital y no tuviera que rendir cuentas a la dirección de un partido político. Entonces, la forma de recuperar la confianza fue primero obtener el respeto de las autoridades ministeriales a la del hospital, y con el nombramiento del hospital, estricto respeto del nombramiento por antigüedad y desempeño. Se recuperaron todos los contratos que la intervención federal había dado de baja. Esos son contratos en nuestro hospital, hubo 600 en toda la provincia, en nuestro hospital se lograron recuperar, y se hizo un convenio con un centro de orientación profesional y de capacitación obrero, donde 140 empleados y familiares hicieron los cursos que les podía gustar: herrería, locución, computación. Es decir, el tema era que
la gente se sintiera valorada desde el punto de vista de ser un ser humano. Y el otro tema que nos propusimos era que un hospital se ocupa de ver la salud de la gente que viene al hospital, ni siquiera mira lo que pasa por atrás de la pared, pero muy poco hace por la salud del personal que está en el hospital. Entonces, esto decíamos, la consigna, el objetivo de lograr un hospital saludable, que era una institución de salud que está al servicio de la comunidad y que concurre a ella para resolver los problemas que la aquejan, sean estos físicos o psíquicos, pero poco hace para que su personal, que es quien debe prestar el servicio, se encuentre en buenas condiciones de salud. Había un servicio de medicina laboral que lo que tenía en su haber era controlar el ausentismo y descontar el presentismo. Bueno, en primer lugar fue sentarnos con el jefe del servicio, con el cual éramos enemigos de la lucha del 99, porque cuando salíamos a las marchas era el que marcaba a los que iban a la marcha para después sancionarlos, pero bueno, uno está en una función ejecutiva y tenía que sentarlo ahí y decirle, bueno, mira, esto pasó en el 99, esto es ahora, ¿estás dispuesto a sumarte al barco o vas a seguir tirando tiros de la vereda de enfrente? Bueno, entendió que su función como médico laboral era mucho más útil con esto. Pusimos un objetivo general, que era declararlo al hospital como hospital saludable en el plazo de por lo menos 2 años, promover la atención primaria de salud del personal, detectar factores de riesgo cardiovascular, impulsar hábitos de vida saludable, diagnosticar enfermedades relacionadas con el trabajo, sobre todo el tema de los procesos de columna, de lumbalgia, por mal manejo de las camillas, de traslado de los pacientes a la cama, bregar por el cumplimiento de los planes de vacunación. Somos, a pesar de trabajar en salud, somos bastante duros para vacunarnos, por lo tanto, por ejemplo, un objetivo era que aquel que se engripaba y estaba vacunado contra la gripe tenía la licencia sin descuento del presentismo, no hacía aquel que no tenía la vacuna. Es decir, pequeñas cosas que en ese momento servían. Asegurar el cumplimiento de los tratamientos de enfermedades crónicas, es decir, muchas veces la gente con hipertensión, con diabetes, abandona el tratamiento porque no tiene acceso a la medicación, con lo cual era asegurar que ese medicamento le llegara en forma gratuita al personal del hospital. Detectar precozmente enfermedades oncológicas, es decir, el examen de mama, la mamografía, el PSA para los varones, que nos costó bastante, sobre todo, bueno, fue lo de colon, pero eran momentos que se hacían en el horario de trabajo todo este tema. Planificábamos la ubicación del personal en las tareas acorde con su competencia y su estado de salud, y hacer educación en el cuidado de la salud. Talleres, por ejemplo, desde el servicio de kinesiología del cuidado de la columna, del tema de las posturas, es decir, y no solo hacer la charla, sino dar las herramientas para que ese cuidado se pudiera llevar adelante. Y lo otro que recuperábamos era esto, empezar a encontrarse la familia del hospital, el personal del hospital, en encuentros de camaradería. Esto fue la primera vez que nos juntamos. El jefe de de hemoterapia, tenía una ubicación en una de las lagunas, así que imagínense, en ese encuentro hubo más de 900 personas, es decir, que eran muy numerosas los encuentros que iban recuperándose, ¿no es cierto?, esa presencia. El dibujo ahí de las vacas fue muy cómodo, muy cómico, porque nuestro presupuesto se rinde al Tribunal de Cuentas, y se había comprado 2 vacas para hacer el asado a la estaca, como se dice, y cuando rendimos las vacas con total transparencia nos la devolvieron porque nos dijeron que el servicio del comedor del hospital estaba concesionado a una empresa, con lo tanto, ¿dónde estaban nuestras vacas? No podíamos rendir 2 vacas en el presupuesto, y no estábamos mintiendo, las vacas habían sido usadas con razón, así para que vean a veces las cosas de la parte administrativa. Y lo que hicimos, organizamos las olimpiadas, que en principio eran olimpiadas del hospital, y terminaron siendo de todos los hospitales, hubo 1000 participantes. La consigna fue que participaba desde el último empleado hasta el director del hospital. Imagínense que yo volví a nadar después de 20 años o 30 años que no nadaba, y eso fue una actividad que, a pesar de que nos entrenábamos a la noche y que las competencias eran durante toda la semana, esto cambió el humor, cambió la relación, y además los fines de semana se hacían actividades con la comunidad, bicicleteadas. Hubo una bicicleteada
donde el lazarillo era un equipo, alguien de salud, y el que iba en la bicicleta era gente no vidente, es decir, con lo cual eso es un impacto en la comunidad de la actividad que se hacía, marcha aeróbica, es decir, que realmente fue una actividad muy, muy importante que impactó durante casi 2 meses a todo el personal hospitalario. Cada 23 de mayo es el aniversario del hospital, y eso implicaba juntar al personal siempre en alguna actividad del personal, y ahí tenemos parte de la cooperadora, que fue recuperar el rol que tenía la cooperadora dentro del hospital, y discutíamos que la calidad también en el ambiente laboral es saludable, ¿no es cierto? Es decir, esto de relacionarnos. Otra de las medidas que tomamos fue, había una sala, que era la sala de ginecología, que tenía solamente 2 pacientes internados, así que negociamos con ellos el traslado a la parte de obstetricia, y en la sala de ginecología se instaló un gimnasio para el personal, y aquel que cumplía con por lo menos 2 veces por semana ir al gimnasio, tenía al fin del año días más de vacaciones por tratar de recuperar el tema de la salud. Bueno, esto fue uno de los conflictos cuando dejé la gestión, porque era cómo vamos a tener un gimnasio dentro del hospital en el horario de trabajo. Para que puedan ver, esa es la sala auditoria, estaba la mesa de ping-pong, así que la gente que estaba de guardia podía, en algún momento, la gente de los distintos hospitales podían hacer actividades físicas, y empezamos a tener equipos de fútbol, de vóley, de ping-pong, equipos que representaban al hospital como tal. Esto fue el aniversario del hospital, los 80 años del hospital, que se hizo un acto, y eso ustedes dicen los abanderados. Bueno, los abanderados son la gente que hizo la escuela primaria, la escuela secundaria, y también el reconocimiento a los mejores empleados, que eran los elegidos como abanderados y como escoltas de la bandera, ¿no es cierto? Y siempre con algunas actividades que implicaban empezar a tener esa pertenencia, ese sentido místico. Y yo les decía al inicio el tema de las monjas, ¿no es cierto? Imagínense ustedes el terror, les habían dicho que yo les iba a levantar la capilla, que las iba a echar a las monjas a la miércoles. La provincia es una provincia muy religiosa, y todo va en el marco de la religión, así que las misas empezaron a ser misas ecuménicas, donde estaba el pastor evangélico, el rabino y el cura. Y porque en el hospital realmente había de todas las religiones, no teníamos por qué hacer solamente la misa, pero siempre el respeto absoluto por todo el grupo, ¿no es cierto?, de las hermanas que realmente se sumaron a cada una de las cosas y los proyectos que hacíamos. En el 2005 discutimos, y como parte de esa jornada que yo les contaba al principio, la necesidad de que teníamos un nuevo organigrama. Este organigrama se discutió con todos los servicios, así que se constituyeron 3 direcciones, se pone la asesoría legal por primera vez, no para sancionar al personal, sino como asesoría realmente el personal del hospital ante cualquier hecho que se pudiera suceder, en el tema que puedan ser esas acusaciones de mala praxis, o de cualquier conflicto que se pudiera generar con los pacientes o con la familia. Se formó por primera vez un departamento de formación y contralor de recursos humanos, de ahí dependía la residencia, dependía todo el tema de que hablábamos hoy de la formación de los recursos humanos, un departamento de admisión y producción hospitalaria, porque ahí podemos ver qué es lo que se hacía, qué es lo que se iba a hacer, y algo que para mí tuvo un impacto muy importante fue el departamento de estadística y epidemiología, que fue la herramienta por el cual uno podía gestionar, ver qué hacía y qué dejaba de hacer y dónde ponía el presupuesto. Yo les voy a mostrar después datos que son sumamente interesantes en lo que es el desarrollo de una sala de situación. Por lo general las salas de situación están en los ministerios de salud pública o en las secretarías de salud municipales. Tener un departamento de epidemiología y estadística en el hospital ayuda realmente a lo que es la conducción y a la dirección del hospital. En el 2008, el ministro, eran sueldos muy, muy atrasados, y se decide incrementar el sueldo, por un lado en poner el recurso crítico, y por otro lado el full time. Nos citan a los directores y nos dicen, ustedes tienen la lapicera
pongan a quien quieran en full time o recurso crítico. Yo vuelvo al hospital, esto era el decreto por el cual se nombraba el personal full time y recurso crítico, y le digo reúno a todo el personal en el aula magna, y digo, bueno, miren muchachos, yo tengo la lapicera para ponerlo a dedo, pero como dije el día que asumí acá, a dedo nada. No hay concursos, nosotros no tenemos carrera hospitalaria, ni carrera profesional, por lo tanto, esto vamos a hacer concurso interno, si están de acuerdo, el jurado va a ser un cargo de jefe igual que el que se concursa, la asociación de profesionales, los gremios que estaban adentro del hospital era ATE y ATSA, y alguien de la dirección. Bueno, eso fue aprobado por consenso, es decir, que hubo concurso por consenso, y no era presentación de papelitos, era presentación de un proyecto de trabajo. ¿Qué pensaba hacer si asumía ese lugar? Es decir, ya sea por full time o recurso crítico. Recurso crítico fundamentalmente tiene que ver con anestesia, tiene que ver con neonatología, tiene que ver con la guardia. Hay muchas especialidades que realmente son recursos críticos porque tenés poco recurso humano. Se presentaron a este concurso que pusimos 31 profesionales y 23 de ellos accedieron a los cargos por concurso. Eso nos abrió las puertas para poder después empezar a concursar otras cosas internamente. En el servicio administrativo contable, ahí se postularon 8 empleados para un cargo que había en el servicio administrativo contable, hicieron un examen escrito y de computación y una entrevista, que la entrevista fue con la dirección administrativa de medicina laboral y salud mental, y después se concursaron todas las jefaturas de enfermería de todos los departamentos, es decir, los jefes de servicio de enfermería, es decir, vino en cascada que hayan aceptado los médicos profesionales los concursos consensuados, que esto se fue extendiendo al resto del personal. Eso por supuesto implicaba que tampoco se pagaba la jefatura, es decir, que ahora venía la lucha por el reconocimiento y el pago de ese adicional de los cargos. También en el 2008 los médicos teníamos una categorización y el resto de los profesionales tenían una categoría menor. Si nosotros éramos 180-20, enfermería, odontología, todo eran 180-18, y por supuesto ganaban menos que un médico. Bueno, esto equiparó los cargos, todos los profesionales por 24 horas eran una categoría y los de 40 horas eran la otra categoría. Y aparece la categoría de abogados, contadores y escribanos que no tenían en los hospitales, y también se jerarquiza al personal de apoyo hospitalario, que era lo de mantenimiento, como el reconocimiento de aquellos egresados de las escuelas técnicas, es decir, nivelar para arriba. Entonces, yo les decía que siempre toda la gestión nuestra se caracterizó por esto, por valorar los recursos humanos, por reconocer en los nombramientos de los servicios con el nombre de quien lo creó, de quien hizo realmente una trayectoria en el lugar. Acá, bueno, el ejemplo Mujeres que Hacen, ¿no es cierto?, de las mujeres del hospital, que eran un ejemplo, y sobre todo porque en Corrientes no solo es una provincia feudal, la mujer es dejada de menos, y todo el tema del machismo es un tema muy, muy serio. Y acá, en esta foto que está acá, hicimos, yo les conté que habíamos hecho la escuela primaria, secundaria, e hicimos el acto de egresados de todos ellos, con la presencia de la familia, y mostrando, ¿no es cierto?, que el estudio era lo que valoraba en estas personas. Trabajamos con encuestas de satisfacción del personal, esto lo creó el departamento de enfermería, si se encontraban a gusto en el lugar de trabajo, por qué lo sentían así, por qué se sentían cómodos, y eso nos permitía detectar algunos problemas que podía haber. Y otro tema es que por lo general los hospitales no nos conocemos entre nosotros. Es la enfermera de clínica, es el enfermero de quirófano, pero no tienen nombre y apellido. Así que el organigrama lo hicimos con las fotos de los servicios para que cada uno identifique en ese servicio quién era. En este caso es el departamento de enfermería, y nos parecía una forma de que la gente tenía nombre y apellido, ¿no? Bueno, esta es la fiesta de egresados que yo le contaba a ustedes, ¿no es cierto?, que se hizo de todo el personal que hizo licenciatura, maestría, escuela primaria, escuela secundaria. Y la otra cosa es que, bueno, ustedes saben que Corrientes tiene el carnaval,
y nosotros tenemos muchos comparceros dentro del hospital. Este que está acá es el jefe de consultorio externo, así que ese mismo espíritu de carnaval era un tema de que, bueno, cuando realmente necesitábamos recuperar esa mística y todo, bueno, era parte de las actividades del hospital. Y la otra cosa, yo les decía hoy al inicio, la necesidad de rendir cuentas. Es decir, si a mí me entró 10, ¿en qué gasté los 10? Y rendir cuenta implicaba que cada servicio rindiera cuenta de los trabajos que hacía y mostrara al resto lo que hacía. La gente, en parte del descreimiento, parte de bajar los brazos y de no querer hacer nada, es el tema de cerrar la puerta del servicio y meterse hacia adentro. Así que este tema de la exposición, el Expo Vidal, era que un día al año, en los pasillos, cada servicio armaba su stand y le mostraba al resto del hospital qué hacía, cómo era su producción y en qué trabajaba. Bueno, acá tienen el servicio de odontología, que acá hay odontólogos que están, cada uno de los servicios iba mostrando su trabajo. Yo les decía que era recuperar al hospital a la tarea universitaria, y es así que logramos las residencias de enfermería del adulto, enfermería neonatal, las nuevas residencias de neumonología, hepatología y nutrición, es decir, que empezábamos a darle un tinte universitario a la institución. Y por lo tanto, todo este movimiento implicaba que necesitábamos jefes de servicio capacitados, jefes de servicio y de departamentos capacitados, con lo cual discutimos un curso de gestión hospitalaria, fuimos y recurrimos a iSalud en ese momento, y tuvimos, bueno, 5 módulos: estadística y epidemiología, costos, planificación estratégica, cuadro de mando integral, liderazgo. Bueno, en el curso participaron 40 asistentes y rendían examen cada uno de los módulos que estábamos haciendo. Esto todo se hacía en horario de trabajo, es decir, no había el tema de hacerlo fuera del horario, nada, sino que en horario de trabajo. Acá están las mesas discutiendo resolución de problemas, que eran los problemas que a diario se nos gestionaban y nos teníamos en el hospital. También recuperamos todo lo que es la actividad científica dentro del hospital, el aval a los cursos, a las jornadas de los médicos residentes, jornadas de cada uno de los servicios. Y entonces, esto es todo lo que trabajamos en recursos humanos, como pueden ver, en distintos ámbitos y distintas actividades y acciones, que muchas de ellas eran traídos por el propio personal, las ideas, y bueno, era como decir, ¿cómo lo querés hacer? ¿Con qué lo querés hacer? Dale, metele para adelante. El otro tema que teníamos era el tema de la infraestructura y el equipamiento. Acuérdense que un hospital de 1927, pabellonado, viejo, sin inversión, ni en infraestructura, ni en equipamiento, ni en insumos. Y ahí fue donde discutimos lo del presupuesto participativo, que era ya, teníamos un equipo de gestión de jefes de servicio y de departamento que eran capaces de poder decir qué iban a hacer el año que viene, cómo lo iban a hacer, planificar los servicios de necesidades y de las nuevas actividades y costearlo, y rendir cuentas. Todo esto se presentaba antes de fin de año, cosa de iniciar el año siguiente. Mi gestión fueron 11 años en la dirección, era iniciar el año con las cosas planificadas. No podíamos venir en marzo o en abril, me falta jeringa o quiero hacer tal otra cosa nueva. Y esta era una forma también de rendir cuentas. Este es el fondo permanente que ustedes pueden ver en celeste, era el fondo más importante que ingresaba, pero el fondo de obras sociales y del fondo del Plan Nacer prácticamente era muy superior a lo que era el fondo permanente. Acá tienen un ejemplo, 1.800.000 de 4.200.000, pero 2.300.000 eran de fondos que entraban si se producía, si había producción hospitalaria y si sobre todo teníamos una parte buena administrativa. Y esto del fondo permanente era fundamental. Era el único hospital que de 12 fondos permanentes tenía 12 fondos permanentes rendidos. Había hospitales que terminaban el año con 5 o 6 fondos permanentes, y eso pasa muchas veces en los hospitales de nuestro país. La falta de eficiencia en la parte administrativa hace de que no se recupere el dinero que se da porque no hay una buena gestión. Así que nosotros teníamos muy bien organizado esto, y esto tenía que ver con esa planificación estratégica. ¿Cuánto suero voy a necesitar? ¿Cuánto antibiótico? ¿De qué antibiótico? Y tener la previsión de poder empezar a hacer concursos de sobres cerrados, es decir, no le compro al verdulero de la esquina ni al farmacéutico del otro lado, sino que
podíamos hacer concursos a sobres cerrados y conseguir muchos mejores precios. Y por supuesto, erradicar totalmente todo lo que tenía que ver con los reintegros o coimas que se podían generar dentro del servicio. Y acá tienen cuando yo tenía un ingreso de 4.200.000, en qué se gastaba ese fondo permanente. Esto es en lo que podíamos usar el gasto de fondo permanente, medicamentos, insumos, material de mantenimiento, librería. Es decir que si yo tenía un fondo permanente de 1.800.000, acá tiene una forma de gasto 1.300, y teníamos que tener eso gastado para poder recuperar el fondo. Y eso a fin de año se rendía públicamente en el aula magna a todo el personal del hospital y estaba a disposición del personal. Con respecto a la infraestructura, primero cancelamos la deuda que tenía el hospital desde el año, del año 97, se devolvió el dinero que se había metido la mano en el bolsillo de los profesionales y del personal del hospital, y pusimos en funcionamiento la bomba de cobalto, que estaba parada, porque se pagaba a una bomba privada. Entonces era algún negocio que venía en el camino que no funcionara la bomba del hospital. Así que esto hubo que traer la pastilla desde el INVAP de Bariloche, y en la presidencia de Patilla, no voy a nombrarlo porque si no trae mala suerte, se había comprado una esterilizadora que estaba en la vereda del hospital durante años, y por supuesto cuando se abrió, estaba vencida la garantía, no funcionaba, era un equipo impresionante. Está la histórica bomba de cobalto que todavía funciona, y esa estufa logramos a través de un ingeniero ponerla en funcionamiento, y se transformó en una central de esterilización que pudo provisionar al resto de los hospitales de la capital. Es decir que todo eso tenía que ver de recuperar instalación que teníamos. Se abrió servicios de cuidados paliativos que no teníamos, un servicio de quemados, que la provincia no tiene un servicio de quemados, y si bien la estructura nos daba para quemados hasta un 30%, ya era un avance que teníamos, y se fue reformando los servicios de internación. Otra de las cosas que logramos, por esas cosas de que por eso hay que mirar cuando a alguien le hacen firmar algo, por error llegó al escritorio nuestro una invitación de Japón para formar recursos humanos en pesquisa neonatal. Bueno, llenamos el papel, la verdad que no era para nosotros, era para el ministro, y se lo mandamos a firmar. Bueno, por esas suertes logramos que la directora asistencial, neonatóloga, lograra ganar la beca, ir a formarse en pesquisa neonatal, y se instaló el primer laboratorio de pesquisa neonatal, que fue en realidad, lo instalamos en nuestro hospital. Cuando llegó el equipo, nosotros ya teníamos todo armado, y hasta hoy funciona con un sistema en red de toda la provincia. Las ambulancias traen el papel secante con la gota de la sangre del talón, que es dejado en el buzón para poder detectar 7 errores congénitos del metabolismo, además de hipotiroidismo congénito, el resto de los errores congénitos del metabolismo. Acá tienen, bueno, se instaló el servicio de clínica médica, todo esto es la recuperación, se climatizaron las salas de internación, imagínense en Corrientes no tener ni aire ni ventiladores en las salas, se hizo los box de maternidad para el parto humanizado, se refaccionó todo el exterior del hospital, y esto es lo que yo les decía, cuando en el 2008 se cerraron los quirófanos y se hizo todo un centro quirúrgico, con todo un montón de adelantos técnicos que implicó después poder hacer cirugías de más complejidad de las que teníamos. Se abrió un servicio de gastroenterología y endoscopía, se mandaba a hacer afuera cirugías endoscópicas, se hacía con un convenio con el privado. Bueno, pudimos armarlo el servicio dentro del hospital. Y odontología, logramos hacer el primer laboratorio de prótesis de la provincia, y pudimos reinstalarlo y readecuar el servicio de odontología. Pasó a ser un servicio sumamente importante, de pasar a ser de extracción dentaria a poder hacer reparaciones y prótesis, que fue un tema que se autofinanciaban las prótesis. El tema siempre son los contratos en negros del personal.
logramos, dentro del análisis de la producción, veíamos que tener abierto el laboratorio 24 horas era un gasto que no se justificaba, por lo tanto se abrió un laboratorio para emergencia, con lo cual podíamos hacer mejor uso de los recursos y con un equipamiento más sencillo. El quirófano de obstetricia, ahí tienen lo que era antes, el abandono total y cuando fue refaccionado, y esto, todo lo que yo les muestro ahora es lo que le rendíamos cuenta al personal del hospital. Esto estaba así, gastamos esto y quedó de esta forma. Lo mismo pasó con neonatología, se refaccionó emergencia, este era el ambiente donde se trabajaba, para tener las salas de emergencia como correspondía. Era la única morgue de la provincia, en la morgue del hospital, ahora por suerte hay un instituto forense y salió la morgue del hospital, de anatomía patológica. Este es el departamento de estadística y epidemiología que nosotros abrimos, para que vean que también nos acordamos de las monjas, les refaccionamos la capilla, y la maternidad, yo les decía que hay 51 camas de neonatología, muchas madres del interior, y las madres dormían en salas dentro del hospital, y realmente cuando pensamos y construimos el taller, la casa de madres, necesitábamos tener un lugar donde tener a las madres, y buscábamos una celadora para que las cuidaran, porque se peleaban con navajas en la sala. Y realmente, bueno, eso fue un trabajo que hicimos con las monjas, y nos dimos cuenta, le hicimos todo un servicio de anexo con una casa de madres, y nos dimos cuenta que cuando uno las trata como animales, se comportan como animales. Cuando se les dio un lugar para tratarlas como seres humanos, la conducta cambió y no necesitábamos un celador, necesitábamos nada más alguien que trabajara con ellas en tareas. Con lo cual se hizo un taller de costura y de jardinería que dirigían las monjas del hospital, se consiguió el pase libre en colectivo, con lo cual todas las mamás que vivían en Capital, en los barrios, podían ir y venir a darle la teta a su bebé, con cosas tan sencillas que no significaran estar hacinadas dentro del hospital, y se trabajó con el Consejo Provincial de la Mujer. Entonces, esta zona era una zona toda abandonada de ese anexo materno-neonatal que yo les decía, que se refaccionó, se puso juegos, se refaccionó clínica médica, se hizo el hospital de día de oncohematología, que no teníamos, y nosotros tenemos un servicio muy, muy importante de oncohematología, y en esa calle había una calle que dividía las dos partes, el hospital donde estaba la maternidad y la neonatología, y el hospital general, y lo que logramos a través de una ordenanza municipal fue expropiar la calle, porque por acá pasaban las camillas y las incubadoras y pasaban los autos, con lo cual se logró la expropiación de la calle y poder unir los dos hospitales. Y ahí se construyó el registro civil, los consultorios externos y la casa de madres que yo les decía. Esto era todo edificios abandonados que estaban en el terreno del hospital. Y ahí tienen entonces la construcción, acá se inauguran los consultorios externos y la construcción de las casas de madre, que como pueden ver tienen jardín, tienen parrilla, tienen camas con somier, y realmente ellas mismas, con televisión y todo, realmente lo que yo les decía, darles un lugar digno para vivir y estar, no hizo falta nadie que cuidara las instalaciones. Si quieren hacemos un alto acá de preguntas y todo, como ustedes quieran. No sé qué opinan. ¿Quieren hacer 5 minutos de descanso o sigo? Yo puedo dar la opinión personal mía, si podemos hacer Dale. 5 minutos, bien, y si no, sigamos, Doc, lo que usted maneje. Yo no tengo problema, lo que ustedes quieran. ¿Quieren después hacer preguntas al final? ¿Quieren que corte? Lo que ustedes me digan. Descanso. ¿Eh? ¿Descanso? ¿Descansamos un poquito? Bueno, ¿cuánto? ¿10 minutos? Perfecto, Doc. 10 minutos, perfecto. Bárbaro. Perfecto. Nos juntamos 1:30 de vuelta. Gracias. Fíjate, Silvia, de poner en pausa la grabación.
¿Yo la pongo? Sí, sí, directamente vos. Ponele la pausa. Ah, bueno, espera. ¿Ahí paró?